Tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre, es un placer acompañarles, soy Oriemi González, y desde ya les anunciamos nuestras redes sociales donde pueden interactuar con nosotros acerca del tema y también con nuestras invitadas para esta jornada, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Y allí estamos disponibles para el día de hoy, a propósito de que en abril se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo, precisamente el 2 de abril. Vamos a tener un programa especial para hablar acerca de este tema, cómo también se está tratando en nuestro país, las leyes y también las organizaciones que están trabajando en pro de cada uno de los niños dentro del trastorno del espectro autista, también adultos y familiares. Para eso voy a presentar a nuestra primera invitada, es Joana Peñalver, quien es la coordinadora nacional de la Organización Venezolana de Autismo. Gracias por estar en Argumentos. Gracias a ustedes por invitarnos hoy. Bien, para sumarnos a esa causa precisamente de hacer esa conciencia, de también llamar a la inclusión y a la comprensión precisamente. Y para eso es importante iniciar definiendo qué es el autismo y también tocando algunos temas para que la audiencia pueda también conocer. Y en cuanto a lo que es el autismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el autismo es denominado también trastorno del espectro autista, TEA, que constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento. Además de eso, hay algunas cifras que podemos mencionar. En principio, debemos decir que el autismo puede detectarse en la primera infancia, pero también hay personas que a veces son diagnosticadas ya en la etapa de la adultez. Y aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Además de esto, también las capacidades y necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Hay diferentes grados dentro del espectro. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las actitudes sociales y para la comunicación y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como de sus cuidadoras. La atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Parte de la introducción para hablar acerca del autismo y consultarle también a usted, que es parte de esta Organización Venezolana del Autismo, cómo está esa atención a cada una de las personas que están diagnosticadas en nuestro país y que están dentro del espectro autista. Bueno, nuestro país tiene una emergencia en cuanto a la población con trastorno del espectro autista. Si la estadística mundial habla de por cada 100, pero yo tomo más de referencia la estadística de Estados Unidos, que es por cada 36. Y creo que se asemeja más a Venezuela, nosotros que recorremos el país, claro, podemos evidenciar que a todas partes que vamos hay demasiados casos y cada vez hay muchos más. Y lo que decías del diagnóstico en la adultez, también cada vez hay más. Bueno, porque la ciencia ha avanzado, porque los instrumentos diagnósticos han evolucionado y hay otras miradas. Y exactamente la complejidad del diagnóstico por ser un espectro y que además encierra diferentes niveles de necesidades de apoyo, que algunas son muy discapacitantes y otras no tanto. Entonces, lo que hace una complejidad en el abordaje nacional en cuanto al tema, porque solamente nos enfocamos, o quizás es como lo más urgente y lo más evidente, que es el abordaje terapéutico, la inclusión en las escuelas, pero es mucho más. Este es un tema absolutamente transversal, porque además no podemos tenerle una mirada infantilizada, ¿no? Cuando se habla de autismo, la gente se enfoca en los niños, pero es que esos niños crecen. Claro, veíamos que se hacen adultos y además no solo que se hacen adultos, llegan a la tercera edad. O sea, esto tiene que ser con un enfoque bien transversal, pero además bien interseccional. Por ejemplo, yo empecé en este camino, mi hijo tenía 4 años y medio cuando fue diagnosticado, hoy día tiene 19. Entonces, ya dejó de ser un niño. Ya dejó de ser un niño y sigue teniendo necesidades de apoyo, ¿no? Existe en este país un gran déficit de atencional en cuanto primero en la atención en las
terapias operantes como lo son la terapia del lenguaje, ocupacional, psicopedagogía, que son las tres más importantes porque son las que trabajan las áreas del desarrollo del niño o de la persona. Pero además entonces el tema diagnóstico, son contados con los dedos los lugares a donde los venezolanos pueden tener acceso a un diagnóstico gratuito, garantizado por el Estado. El resto todo es privado, pero además también tenemos un déficit importante de especialistas en el país porque han migrado, porque además hay un déficit, por ejemplo, la carrera terapeuta de lenguaje solo la da una universidad en el país que además es privada. Entonces hay un déficit muy importante en cuanto a terapeutas de lenguaje específicamente. Además, la evolución que tiene el tema diagnóstico, pues las actualizaciones y especializaciones para los psicólogos, para el personal educativo, para todos, está bastante limitado, ¿no? Si bien es cierto que tenemos ordenamientos jurídicos en los cuales hemos ido avanzando como comunidad, porque todos estos ordenamientos jurídicos han sido impulsados por la sociedad civil, por nuestra movimiento social, también es cierto que para la aplicación de ese ordenamiento, aquí es donde está la deficiencia importante. Primero nos hace falta el reglamento, segundo nos hace falta políticas públicas acertadas y además un compromiso de los actores políticos del Estado en realmente abordar la temática de manera coherente y de manera transversal. Bien, en ese tema que también mencionaba, el tema de, no acceder también al diagnóstico, ¿cómo eso también dificulta, que las personas puedan conocer? Porque muchos, quizás, como dice, hay más información acerca del autismo como lo existía años atrás, las personas tienen mayor conocimiento y a veces miran a sus hijos y dicen, quizás tengo duda, pero no tienen cómo acceder o pagar una consulta privada y de pronto, ya hay un caso que deja de ser atendido por ese tema. Sí, y además esto es un diagnóstico que tiene que ser multidisciplinario, porque además el autismo puede venir acompañado de comorbilidades, tanto biológicas como de otras condiciones que tengan que ver con el desarrollo. Puede haber discapacidad cognitiva, puede haber temas a nivel de gastro como intestino impermeable, intolerancia a alimentos, puede haber epilepsia, puede haber. Entonces el diagnóstico del autismo es un diagnóstico multidisciplinario que debe darse de manera integral, ¿no? Ahí tiene que intervenir el neurólogo, el gastroenterólogo, el psicólogo, los terapeutas de lenguaje ocupacional, psicopedagogos. Entonces es una condición bastante compleja, claro que sí, porque incluso, podemos observar síndrome de Down con autismo, discapacidad auditiva con autismo, visual, cognitiva, o sea, una cantidad de cosas que se pueden presentar, esquizofrenia con autismo, o sea, por eso es que es un espectro y es complejo. Y cuando nos decían que por qué una ley para los autistas y no una ley, no, es que realmente es una condición tan compleja que presenta realidades distintas que sí es necesario una normativa, porque, por ejemplo, nosotros en nuestro actuar en nuestra organización, una de las cosas que hacemos es levantar números para saber cuáles son las necesidades de la comunidad y tener un poco una caracterización de la misma, ¿no? Entonces hacemos muestras estadísticas. Por ejemplo, en nuestras muestras estadísticas, el 70% de las personas encuestadas son de autismo nivel 1, que son los que requieren apoyo, o sea, son los que pueden llegar a ser independientes, los que tienen menos necesidades de apoyo. ¿Y a dónde van esa población? Va a la educación regular, va a las universidades, pero ¿qué sucede? Que mientras el Ministerio de Educación siga teniendo un enfoque de educación especial y no integra o no hace un equipo donde se integre el enfoque de la educación especial con el enfoque de la educación regular, no vamos a avanzar. Entonces tenemos este enfrentamiento familia-maestros, los maestros con la resistencia y la excusa de tener las herramientas. De que no tienen herramientas, pero es que eso ya es una excusa
que ni siquiera es aceptable, y te lo voy a decir por qué. Porque fíjate, un médico se gradúa de médico una sola vez. Está en su deber actualizarse. Cuando vino el COVID, los médicos no nos dijeron no los podemos atender porque en la universidad no nos dieron el COVID. Ellos tuvieron que montarse encima de eso y vencer el COVID y atender a la población. Es lo mismo, tú como periodista también tienes que estar en constante actualización porque la comunicación evoluciona. Y eso tiene que ver, esto tiene que ver más con una cuestión actitudinal, de resistencia. Y si seguimos con la incidencia, la prevalencia mundial, como va avanzando cada vez más, que es preocupante, cada vez hay más alumnos neurodivergentes en las aulas regulares. Bien, nos corresponde ir a la pausa y justamente para hablar acerca de eso, de si realmente los casos han aumentado con el pasar de los años o realmente es el acceso al diagnóstico y la información, y también para profundizar en eso que mencionaba en cuanto a la falta de normativas y el tema de las leyes, pero lo conversamos luego de la pausa, ya venimos.